Dice la palabra de Dios, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no había sabido estas cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Cristo, que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Y tardos de corazón, ¿qué más? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas en ese instante él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al momento de partir el pan. Amén. Si es para mí, no estoy. Hermanos, el relato nos sitúa en el viaje, en el camino de Jerusalén a Emaús. Y estamos viendo un escenario donde dos de sus discípulos van de camino a casa. Jerusalén a Emaús es una distancia de más o menos 11 kilómetros. La Biblia no nos describe si estos dos varones pertenecían al círculo cercano de Jesús. No nos lo describe. No nos describe más que iban dos caminando, dos discípulos. Todos sabemos que Jesús tenía un círculo cercano, el de sus amigos con quienes compartía cosas que con los demás de los 12 no lo hacía. Sus amigos más íntimos, sus más cercanos, eran Pedro, Jacobo y Juan. Y después de ellos, 9 más, y eran 12. Y después de esos 12 estaban los demás, y luego también podíamos ver en la Escritura un grupo más amplio que le seguía, como las multitudes que a donde Jesús iba a predicar, allá lo acompañaban. Y había quienes también de entre las multitudes solamente se quedaban por la comida. Y había quienes también solamente querían ver milagros. Es decir, Jesús fue una persona que estuvo rodeado de mucha gente, pero solamente los que estuvieron más cerca de Él pudieron darse cuenta de que Él verdaderamente era ¿quién? El Hijo de Dios. Pero lo que sí sabemos es lo que el texto describe
en cierta medida sobre lo impresionados que estaban al saber de la muerte de Jesús estos dos varones. En pocas palabras, cuando Jesús murió, dice el texto, ellos se habían quedado a esperar unos días. Después de eso se dieron cuenta que aquello que se esperaba fuera un milagro de la resurrección, había terminado en una catástrofe, hermanos. Porque a Jesús lo habían ¿qué? Lo habían crucificado. ¿Y cuántos días habían pasado que según él iba a resucitar? 3 días y dijeron, no aparece, no hay noticias de que él volvió a vivir. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos de regreso. Y fue cuando pensaron que ya no había más que hacer. Fue cuando pensaron que esto era el final. Que al dejar Jerusalén, estos hombres van camino a casa, pero al mismo tiempo, como discípulos, podemos decirlo así, por el contexto teológico que esto nos puede dar, que al mismo tiempo estaban abandonando el camino por el que alguna vez dijeron, heme aquí. El mismo día, fíjese bien, el mismo día que ellos estaban abandonando su vocación, era el mismo día que Jesucristo, ¿qué cosa? Había resucitado. ¡Qué contrastes! No lo puedo creer, pero así pasa. ¿Y por qué se da esta situación, hermanos? ¿Por qué en el momento cumbre de un evento que cambiaría la historia en antes y después de Cristo, podemos ver a personas que están prácticamente abandonando todo por cuanto ellos han luchado en la vida? ¿Por qué? Una posible interpretación a esto es porque su corazón había sido arrebatado, había terminado por sucumbir ante la desilusión, ante la frustración, el desánimo y la desesperanza. Porque dice el verso 13 que iban de camino a Emaús, pero no iban a atender un grupo familiar, no iban a una campaña de evangelismo, no iban a orar por un enfermo, no iban a visitar gente nueva para hablarles del mensaje de salvación, no iban a algo así, hermanos. No iban a una visita pastoral donde la familia te puede recibir con mucha alegría. Qué bueno que llegó, hermano pastor, bienvenido. Gracias por venir, cómo anhelábamos su visita. No iban ellos con ese gozo, no iban ellos con esa expectativa. Ellos van de regreso a casa para encontrarse con sus familias. Y cuando leo esta parte del texto vienen a mi mente varias otras preguntas. Otras preguntas. Vas a ver a tu familia, pero también vas pensando, yo lo dejé todo por él. Vas a encontrarte con tu esposa y con qué cara vas a llegar y le vas a decir, ¿sabes qué? Estos 3 años por los que yo me fui con el maestro pensando que él nos iba a traer paz y libertad, ahora resulta que no, ahora resulta que vienen por mí porque al maestro lo crucificaron. ¿Qué le voy a decir a mi familia? Quizás es lo que se vienen preguntando ellos. Quizá otro diría, eso me saco por andarme dejando llevar por cualquiera que me habla bonito. Eso me saco por andar diciendo, sí, yo voy a la iglesia o sí, yo voy con el maestro, voy a seguirlo. ¿Qué explicación le vas a dar a los tuyos? Porque estás regresando a casa con las manos vacías. Lo hemos dejado todo por ti, Jesús. Quizá venían reflexionando. 3 años de andar con el maestro, 3 años de olvidarse de buscar un trabajo, 3 años de decirle a la familia, esperen porque yo siento que el Jesús es el Mesías prometido, el que habría de llegar para traer libertad a nuestro pueblo, que Él era lo que dijo el profeta, que Él era el que habría de venir, el que traería toda la bendición y prosperidad para nuestro pueblo y nuestras familias y todos nuestros allegados. Pero ahora después de 3 años y medio regresan con las manos vacías. ¿Qué le vas a decir a tu familia? ¿Te imaginas llegar con esa situación? Y no me imagino el rostro de esos discípulos que van caminando por el camino y van pensando, van reflexionando, van haciendo toda una disertación para decir cómo voy a decirle la verdad a mi familia de que todo por cuanto yo había luchado 3 años y medio, ahora no hay nada. Se nos fue de las manos. Qué fácil es llegar con tu esposa y que te diga, oye, ¿cómo te fue? ¿Sabes qué? Se murió. ¿Sabes qué? Lo mataron. ¿Sabes qué? Cierra la puerta porque no tardarán en buscarme a mí también porque me vieron con él. Volver a casa y tener que dar la cara.
volver a casa y tener que explicarle de frente a la familia por qué los abandonaste por tanto tiempo. Volver a casa y darte cuenta que tus hijos cuando eran pequeños, ahora ya crecieron y no estuviste en sus momentos más importantes. No los disfrutaste porque quizá había que atender algo, tenías que hacer algo, tenías que ser pastor, papá y otras cosas para la iglesia. Volver a casa y muchas veces cerrar el templo solo porque nadie te ayudó. Volver a casa y tú tener que estar ahí porque los obreros no te apoyaron, porque no llegaron a tiempo, porque el día que les tocaba su comisión, te tocó hacerlo a ti porque a ellos se les hizo muy fácil, porque ni les pagan por eso y nos hacen el favor. Llega un momento en que uno dice, ya basta, ya basta. Volver a casa con los tuyos y mostrarte en la derrota, la frustración y la desilusión ante quienes les prometiste que todo saldría bien porque al haber decidido seguir a Cristo, te iba a dar la mejor garantía de la vida, porque creíste, porque confiaste, porque echaste todos tus sueños en ello. Y de repente no, la vida no responde como esperas. No es nada fácil de enfrentar, compañeros. Y quizá más de una vez nosotros hemos cometido o hemos vivido esa experiencia. O sea, a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, no en el ministerio, que tenemos que regresar a Emaús con las manos vacías. Para los discípulos fue muy difícil darse cuenta. Para los discípulos que iban caminando en Emaús, fue muy difícil darse cuenta que para ellos Jerusalén ya había quedado atrás. No sé si me explique. Ya había quedado atrás, ya estabas lejos de Jerusalén. Pero venías trayendo a Jerusalén, ¿dónde? En tus emociones, en tu cosmovisión de vida. ¿Por qué? Porque para ellos Jerusalén era el centro de todo lo que iba a desencadenar una liberación según la lectura que tenían de Jesús. ¿Sí me explico? Para ellos Jerusalén era el lugar donde tenían la expectativa de que iba a suceder algo grande, un evento extraordinario. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento les había profetizado que el Mesías vendría y traía libertad ¿a dónde? A todos los que eran parte del pueblo de Israel. Y si ellos hacían lecturas de los jueces, si ellos hacían lecturas del Éxodo, por ejemplo, Jesús sería el libertador del pueblo, como lo hizo Moisés con Israel en Éxodo, ¿sí me explico? Había esas lecturas, había esas expectativas, o iba a ser como Jefté, o como Samsón, o como Josué. Había esas lecturas de que en Jerusalén algo grande iba a pasar. Incluso en el Nuevo Testamento, otros pensaban que era Elías y que iba a descabezar a medio imperio, ¿sí me explicó? Por idólatras. Pero mientras estos discípulos van conversando y van disertando y van ahora sí que apapachándose en su dolor uno a otro, ¿quién aparece a escena en el camino, queridos compañeros? ¿Quién aparece? Aparece el maestro, y no solamente aparece, sino que se empareja en el camino. ¿Y qué hace Jesús? Los va acompañando. Los va acompañando, y lo más extraordinario es que Jesús los escucha. Jesús los escucha. ¿Cómo te sentirías de saber que en tus momentos más difíciles Jesús va a tu lado? ¿Cómo te hace sentir saber que cuando sientes que todo lo que tú has esforzado por ser un siervo fiel y de repente tienes un sábado en el que no te fue bien como pastor, puedes darte cuenta que aún en medio de esas oscuridades Jesús va a tu lado? Tal vez Él no te ayuda a poner el candado de la puerta, pero Él está ahí contigo. Él va a tu lado. Siempre ha ido a nuestro lado, pero en este caso, hermanos, a pesar de tener a su lado al maestro de Galilea, sus ojos no eran capaces ¿de qué? De reconocerlo. Y la otra pregunta es, ¿nos ha sucedido alguna vez así a nosotros? Llegas con los pies hinchados a la casa, llegas enfadado porque terminó el culto y ya te abordó líderes, ya te abordó obreros, ya te abordó alguien, ya te abordó la hermana, y tú ya tenías planes quizá de ir a descansar o de preparar la oración del domingo, y no te puedes ir porque el trabajo nunca termina. Y para ti quizá dices,
Es más fácil que mañana lo trate. No, lo quiero ahorita, hermano, porque si no, ya no puedo. Porque yo sí tengo cosas que hacer. Usted mañana va a la oración. Así es la iglesia. Así lo es. Entonces uno llega a veces con esa situación de satisfacción, de insatisfacción y de frustración. Quizá tú has sido uno de los que le has dicho a tu pastor, sí voy a estar, hermano, y de repente se te apareció la comida familiar, esto y lo otro, o tienes que ir a hacer turno extra, y pues los quetzales no los regalan, ¿verdad? No se dan en las plantas. Cuando yo decía quetzales, pues ¿qué será un pajarito? ¿Qué será eso? ¿No? Pero entiendo que así es la vida. Sin embargo, hermanos, desde el obrero que fue recién nombrado, el día de ayer honramos a un hermano que tiene 19 años, es el siervo más joven de toda esta convocación, como también a varios hermanos que en mi país les dicen generales de la iglesia, por la carrera que tienen, ¿sí? Por la carrera y los años que han invertido en servir a Dios y que todavía aquí están de pie. Pero si eso ha sido, es porque Dios ha sostenido sus vidas y sus ministerios. Si tú eres obrero y piensas que tu pastor no te entiende, que tu pastor te pone trabas, que tu pastor es esto, que tu pastor es lo otro, que más allá de ser tu pastor es el ángel Lucifer, espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque a veces piensas así del pastor porque te pone trabas para todo. Y dices, no, él no es pastor. Es todo lo contrario. Pero no olvides que Jesús va a tu lado. Y también que Jesús va forjando el carácter en nosotros. Que Jesús en la adversidad nos enseña a madurar. Jesús en la adversidad nos dice, madura, crece. Quiero que desarrolles carácter porque largo camino te resta. Porque si a la primera de que nos tocan empiezo a llorar y empiezo a quejarme y nadie me ama y el gobierno, ¿cuándo se ha interesado por mí? ¿Cuándo van a venir a visitarme los del gobierno? Oye, ¿qué te hace creer que el gobierno tiene necesidad de irte a ver hasta allá? Vinieron de África y ya mi hermano Walter nos dijo las noticias que hay, dices, oh, los asuntos están fuertes. ¿Sí me explico? Los asuntos están muy fuertes. Y a lo mejor tu asunto no es parecido a eso, pero te duele. Entonces es mejor aceptar eso. Me duele. Me duele que la iglesia a veces no aprecie lo que hago. Me duele que la iglesia a veces tenga expectativas equivocadas de mí como pastor, de mí como obrero, de mí como diácono, de mí como líder en mi congregación. Quizá esas eran muchas de las disertaciones que se venían venir entre los discípulos, porque lo dejaron todo por nada, aparentemente. Pero llegado en el momento, podemos hacer una parada para compartir nuestra experiencia de Jesús a lo largo del proceso que hemos estado realizando y darnos cuenta que aún a pesar de los años, de las pérdidas, de las derrotas, de las calumnias, hasta de las suspensiones, hermanos, aquí han dado orientación para los procesos disciplinarios. Y creo que eso habla bien del gobierno, de cualquier asociación. Porque cuando una autoridad o una institución no es transparente con la información, el manejo de la información es poder, ¿sí me explico? Y yo bendigo a Dios que aquí les digan, hermanos, esto es lo que hay que hacer si quieres que te restituyan. Esto es lo que hay que hacer si quieres que te devuelvan tu ministerio. Porque el pastor tiene facultades. Si el pastor ve que no eres comprometido, simplemente no mereces estar ahí sirviendo, ¿sí me explico? No le hacemos un favor a la iglesia. No le hacemos un favor a la iglesia con esas actitudes. La iglesia espera de nosotros calidad espiritual. Esa es la palabra que hoy me llevo de aquí de Guatemala. Calidad. La iglesia espera de nosotros que seamos siervos de calidad. Varones llenos del Espíritu Santo con calidad. Pero si yo estoy disertando y estoy doliéndome por lo que ha pasado, entonces deja que Jesús trabaje. Que Jesús te sane. Que Jesús te ayude a superar los propios complejos, que Jesús te ayude a superar la misma sensación de abandono porque nadie te apoyó, nadie te ayudó, nadie te cobijó, nadie te fue a esconder ahí en Jerusalén mientras estaban correteando a los cristianos. Deja que Jesús te sane, porque fue Jesús el que se acerca, ¿sí me explico? No vemos ahí a Pedro, no vemos ahí a nadie, fue el mismo maestro el que se acerca, porque el principal interesado de que tu discipulado salga bien librado, ¿quién es? Jesús mismo. Y por eso Jesús les dice, pero ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y ellos empiezan a desahogarse. ¿Qué no te acuerdas? ¿Qué no ves? ¿Sí me explico?
Y quizá en ese diálogo, inconscientemente están diciendo, y eso me saco por andar de buena gente, ¿no? Eso me saco por haberle dicho al pastor que sí le iba a ayudar con el culto de oración. Eso me saco con el pastor por decirle que sí me iba a hacer a cargo de los niños. Sí, está bien. Pero eso nos puede ayudar a madurar, hermanos. A madurar y darnos cuenta que aún en los momentos más oscuros del trabajo de la iglesia, usted y yo aquí estamos con firmes convicciones para decirle a Dios, heme aquí y no me muevo de lo que el Señor me ha encomendado. Porque quiero sumarme a este proyecto llamado Iglesia de Dios en Guatemala. Porque quiero sumarme a este proyecto de ser parte de los cambios que el reino de Dios puede traer a la vida de nuestro país. Por su misma naturaleza, hermanos, Jesús, al ser el Hijo de Dios, conoce lo que hay en el corazón del ser humano y por eso toma la iniciativa de acercarse. La misma iniciativa que ha hecho en los profetas, la misma iniciativa que ha hecho en los reyes, la misma iniciativa que ha hecho a lo largo de toda la Escritura. La misma iniciativa que hizo hasta en Génesis 1. Ah, caray, ¿cómo está eso? Dios en el caos se manifiesta, salva la creación del caos y le da forma. Es un acto de salvación tremendo. ¿Cómo ve? Y lo mismo pasa aquí. Jesús entra a escena y hace un acto de salvación porque los vuelve a recuperar. ¿Se acuerda que van en el camino? Pero ¿cómo iban aquí y acá? Ya iban negando, habían abandonado, cada paso que daban era un abandono más de la fe. No, el cristianismo no funciona para mí. No, el ministerio no es para mí. No, y luego ni quieren ayudar. Y empiezas a llenarte de ideas que son a veces hasta equivocadas porque ni la iglesia las piensa, pero tú como estás dolido, comienzas a magnificar todas estas cosas. Entonces, es importante dejar que el Señor trabaje aún en nuestras emociones. Es importante dejar que el Señor nos ayude a reconocer el grado de inmadurez que podemos desarrollar por una simple situación no resuelta, hermanos. Jesús se manifiesta y les dice, voy más adelante. ¿Qué le dicen los discípulos? Quédate, Señor. ¿Ah? De ahí sacaron ese himno, no sé por qué, pero ahí lo sacaron. ¿No? Y se queda Jesús con ellos, pero no solamente se queda y vete ahí a tu lugar, ¿no? Dice que lo invitan a la mesa, lo invitan a tener comunión con Él. Y en este sentido, hermanos, vemos que Jesús recibe el ofrecimiento de hospitalidad, y eso es muy importante porque para la mentalidad de los orientales la hospitalidad es tremenda. Y si no, pregúntenle a mi hermano Walter allá en los países africanos cómo son de hospitalarios, cómo para ellos la hospitalidad es algo muy, muy importante. Para los pueblos árabes ni se diga. Es más, para aquí los hermanos de Guatemala nos quedamos súper maravillados por todos los gestos de hospitalidad que ustedes nos han dado y muchas gracias. Sin conocernos nos han dado una hospitalidad de calidad, dicen. Muchas gracias. Y eso cuenta mucho. ¿Por qué? Porque la hospitalidad te hace nuevamente recuperar la confianza. ¿Sí me explico? Un gesto de hospitalidad te hace sentir bienvenido. Hermanos, en la iglesia, ¿cuántas veces hemos hecho sentir bienvenida a la iglesia? En la congregación, usted como pastor, ¿cuántas veces ha hecho sentir bienvenida a la gente aunque no se lo merezca? Jesús se sienta con ellos a la mesa y lo maravilloso de este tema o de esta exposición o de este punto es que Jesús no es el invitado, sino que ahora se convierte en el anfitrión, porque ¿quién era el encargado de partir el pan ¿quién era? El jefe de la casa. Y lo más curioso es que Jesús toma esa atribución, parte el pan, da gracias, parte el pan, lo reparte. Y eso es algo maravilloso porque nos vuelve a recordar un evento, uno de los eventos más profundos en la vida de la iglesia. ¿A qué representa eso que Jesús hizo? ¿A qué, perdón? A la cena del Señor. Cuando Jesús hace esos actos, dice que los discípulos, los Ray-Ban oscuros se les quitaron. O sea, se dieron cuenta quién era el que estaba ahí. Se dieron cuenta que era el mismo maestro que partió el pan aquella noche
cuando les dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Se dieron cuenta de lo que estaban viviendo y hace unos minutos atrás, ¿qué cosa? Venían todos así con el síndrome de la llanta ponchada, ¿no? Por eso más adelante, cuando Jesús desaparece de su vista en ese acto de comunión, ellos dicen, oye, es verdad, el Maestro vive. ¿Por qué? Le dice el otro, ¿no te das cuenta? ¿No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba todas las profecías? ¿No te das cuenta cómo Él con sus palabras nos hacía volver a creer en eso? Qué bendición, hermanos, es que tengamos la palabra y el testimonio de Jesús, porque para ustedes y para mí como siervos, muchas veces la vida, a través de la iglesia, a través de la sociedad, a través de la propia familia, podrán hacernos sentir que no ha valido nada lo que hemos invertido en el reino de Dios como siervos. En una ocasión, recién asignado como pastor, dedicado en prácticas, voy a visitar a una hermana, de esas hermanas que son entronas, son hermanas que son líderes ejidatarios y que mueven gente y dan terrenos aquí y allá. Entonces la hermana le estaba dando una, pero a su nieto, ¿no? Porque era tremendo el nieto, era tremendo. Pero voy llegando y la hermana le estaba diciendo unas groserías muy fuertes al niño. Es que era de Guerrero, la hermana de Acapulco, pues tú ya sabes cómo son. Los hermanos de allá son tremendos, son muy folclóricos con su lenguaje. Entonces le está diciendo, pero tú tal por cual, hijo de tal por cual, y que no sé qué, pero está. Y yo, híjole, ya ahí estoy viendo. Ya voy llegando y le digo, pasa vos, hermana. La hermana se voltea y dice, ay, hermano, ya me cachó, ya me cachó. Se metió a la cocina y no quiso salir ni por 5 minutos, porque le dio vergüenza que fue sorprendida por el pastor. ¿Sí me explico? A veces, hermanos, hay cosas en las que nos vamos a equivocar. Hay cosas en las que nosotros nos vamos a sentir avergonzados y que no necesitamos que la iglesia nos lo recuerde, pero la iglesia siempre tiene el ministerio de la recordación. Digo, no existe esa palabra, pero así lo digo yo. No es intercesión, es recordación. Y la iglesia siempre toma la postura de que ellos sí pueden decir cosas, ellos sí pueden faltar, ellos sí pueden ser irresponsables, pero el pastor no, el obrero no. ¿Sí me explico? Pero lo cierto es que hay una expectativa. También tenemos que hacer la lectura con la iglesia. La iglesia se desborda en amor, respeto, cariño y apoyo, pero también hay una expectativa de ti y de mí como siervos. ¿Sí o no? Jesús vuelve a poner las expectativas de estos 2 discípulos en el lugar correcto. Y cuando Él estuvo con ellos les está diciendo, no todo está perdido, aquí estoy con ustedes. No todo está perdido, he vencido. No todo está perdido, la vida eterna es posible. No todo está perdido porque el Hijo del Hombre ha venido para ya ahora estar en toda su gloria y majestad y ustedes lo van a acompañar a Él. Son esas promesas que no están escritas en el texto, pero las podemos interpretar a lo largo de todos los evangelios, hermanos. ¿No les gustaría ser parte de este trabajo? ¿No les gustaría ser parte de esta generación en este pleno siglo XXI, en plena sociedad postmoderna, que Dios levanta siervos como ustedes para participar en la obra más maravillosa que tiene que ver con acompañar a la gente a que conozca a Jesús? Allá a la sierra donde van, a mí a lo mejor me ven con zapatos y traje, pero yo he ido a la sierra de Chihuahua, a la sierra Tarahumara, y la gente te ve así blanco y eso y ni te hablan, o sea, para ellos eres un extraño, eres un extranjero, te dicen. Fuereño, forastero, te dicen. Pero ya cuando te acercas, saludas a sus hijos, los abrazas, la gente dice, no es tan malo como pensamos. No es una mala persona, más tiene la cara, ¿no? De veras, a veces dice el hermano, ¿no? Pero nosotros llevamos claro que ahora, gracias a eso, gracias a lo que Jesús me mostró a mí, gracias a lo que Jesús me dio la oportunidad de entender, yo pude ahora ser alguien que puede ayudar a otros a encontrar a Cristo. Por la predicación, por la oración, por el apapacho, por el trabajo, por el que ven, yo contigo vamos a mover las bancas juntos. Pero ¿cómo si usted es el pastor? Sí, pero tengo 2 manos, también las puedo mover. ¿Sí me explico, hermanos? Porque nuestro ministerio no es solamente convertirnos en buenos oradores, nuestro ministerio es ser, dijeron aquí, servidores de Dios.
servidores. Y el que quiere servir, entonces será llamado grande en el reino de los cielos. El hecho de haber tomado el pan, de bendecirlo, de partirlo y de darlo a sus discípulos, hace la referencia más hermosa, que es la comunión cuando vivimos el acto de la cena. Porque en la comunión no solamente compartimos el pan y el vino, ¿saben qué compartimos también? La comunión. ¿Saben qué compartimos también? La amistad. Son valores que no están escritos en el texto, pero Jesús estuvo con sus discípulos y con sus amigos ahí, compartiendo todo. Ese evento nos hace comunes a todos, ¿sí me explico? Somos iguales en la comunidad del reino. Y por eso Jesús, al darles este mensaje, les está diciendo, ustedes siguen siendo parte de esto que nosotros levantamos hace 3 años y medio. No dejen que nadie les robe esta alegría, no dejen que nadie les arrebate esta esperanza, no dejen que el desánimo pisotee sus convicciones de tal forma que ustedes regresen a Emaús diciendo, no, esto no es para mí, yo no debía haberme metido en esto. Por el contrario, gloria a Dios, que la vida en ocasiones nos muestra adversidad para hacernos ver que Jesús siempre ha estado con nosotros todos los días, todo momento, en cada circunstancia. Hermanos, es nuestro llamado servir. Es nuestro llamado en los momentos difíciles poder mantener la esperanza, la fe, el amor, la dignidad, la honestidad e integridad de nuestros ministerios, aun cuando Emaús nos quiera decir lo contrario. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga, que podamos ser mejores siervos a partir de hoy, que cualquiera de las áreas donde hemos estado batallando, como la puntualidad, como la poca responsabilidad, la falta de compromiso, áreas donde todos batallamos, ¿sí me explico? Una visita que tengo ahí pendiente desde hace 3 años y no la he hecho, ¿sí me explico? Un plan, un rol o una participación de X o Y causa, en esas cosas, hermanos, que eso no nos haga perder el gozo, porque cuando pierdes el gozo vas a empezar a salirte del camino. Jesús está ahí, te está diciendo, no lo eches por tierra, vale la pena, sigue redoblando esfuerzos, sigue disciplinándote, sigue trabajando, sigue orando, sigue sirviendo, sigue siendo pastor más que jefe, sigue siendo siervo más que dueño, que a su momento yo me voy a mostrar con toda mi gloria delante de ti y te darás cuenta que habrá valido la pena haber aguantado todo ese camino hacia Emaús, porque Dios va contigo, porque Jesús va con nosotros. El Señor les bendiga. Paz.